Ya. Les decía entonces, subtítulo. La moda. Para datos pagos sin. Primero veamos sin intervalos. O sea, ¿qué quiere decir? Que están agrupados en frecuencia solamente, pero no en intervalos. No, eso ya habíamos visto eso, ¿no? Eso ya hemos avanzado. Entonces, agrupados con intervalos nos toca. Con. Entonces, aquí lo ponen más llamativo, más gruesito. Entonces, ahí hemos quedado, recuerdan, he hecho la tablita y he preguntado. Entonces, ¿dónde está la moda? Es donde se repiten las frecuencias. ¿Recuerdan, no? Entonces, la moda para datos agrupados con intervalos. Escriban. Cuando los intervalos tienen la misma amplitud, cuando los intervalos tienen la misma amplitud, estamos denotando nosotros con L, ¿no? La L de amplitud. O también muchos ponen A. No, eso es cuestión de notación, no hay problema de eso, ¿no? L o A, pero entendemos que es la amplitud. L. Entonces, pongamos. Entonces, la fórmula es la siguiente. M es esa, ¿no? Moda es igual. Vemos bonito. Línea rectita. Porque a pulso es complicado manejar esto. Dividido por
Y sigue faltando esta línea. Ahí está. Entonces, esa es la fórmula para calcular cuando estamos con datos agrupados en intervalos, la moda. Ahora vamos clarificando su simbología. MO moda. MO moda. Vamos por aquí. Por aquí, o sea. Quiere decir moda. LI, ya saben ustedes, límite inferior del intervalo modal. Inferior. El intervalo modal. Quiere decir en el intervalo donde va a estar la moda, por eso del intervalo modal. Luego, FM es la frecuencia del intervalo modal. Del intervalo modal. Y este otro FM menos 1. Entonces, FM es la frecuencia del intervalo modal. Entonces, M menos 1 será la frecuencia anterior. De la frecuencia anterior a la modal. O premodal, también se puede decir. Entonces, frecuencia, pongamos aquí. Frecuencia del intervalo anterior al modal. Ahora sí, al modal. Por lo tanto, entonces es más fácil. Ahora FM más 1 será la frecuencia
la frecuencia del intervalo posterior, o sea, después del modal posterior al modal. Y aquí nos está faltando algo, aquí en la fórmula. Tenemos que multiplicar por la amplitud aquí. Pero hay que borrar muy largos esto. Ahí está. Entonces aquí por L en la fórmula. Entonces L es la amplitud del intervalo o de los intervalos. Amplitud del intervalo. El primero, un plan. Está por aquí y por aquí. Ya está. Cuando quieran participar, activa su micrófono, no hay problema. Yo les he silenciado ya a todos. Ya, entonces esa es como pueden ver, una formulita para calcular la moda, pero cuando tenemos datos agrupados en intervalos. Entonces haremos un ejemplo. Un ejemplo, digamos, ejemplo, ponga entonces, ejemplo. Y ejemplo, ¿no? Ejemplo. Supongamos de que va a ser para que queremos calcular que se han organizado datos sobre la resistencia. Se quiere calcular la resistencia de las baldosas. Entonces, pongamos ejemplo sobre la resistencia baldosas, ¿no ven? Las baldosas son una variedad de pisos, ¿no? Las baldosas son un poco más hechas, un tipo más rústico para la calle, como para las aceras, ¿no? Tipo mosaico. Sobre la resistencia de baldosas. Y se tienen los siguientes datos. Entonces, pues hagamos a ver cuántas vamos a hacer. Hagamos unas 3 líneas. De por aquí hagamos. Hasta por ahí más o menos. Ahí. Ahí. Intervalos, hagamos por aquí.
Yo creo que es suficiente. Ya. Entonces, digamos, aquí la resistencia va a estar en kilos. En kilos. En kilogramos. Y aquí va a ser la marca de clase. Y aquí va a ser la frecuencia. Entonces, la resistencia va de 100 a 200. 200 a 300. De 100 en 100. Los intervalos dice que de la moda tiene que tener la misma dimensión, dice, ¿no? Entonces, de 100 en 100 hagamos. 300, 400. 400, 500. 500, 600. 600, 700. Y 700, 800. XY, ¿qué es? Es la marca de clase. A ver, dígame cuánto va a ser la marca de clase del primer intervalo. 150. ¿Cuánto? 150. Correcto. O sea, suma 100 más 200 entre 2. 300 entre 2, 150. El otro 200 más 300, 500. Entre 2, 250. Y como son del mismo, entonces va de 100 en 100, ¿no ve? 350, aquí 450, 550, 650 y 750. Bueno, pero en el ejemplo, digamos, no es el tema ese, ¿no? Pero sin embargo, como nos pedían que llenemos, hay que llenar. El tema es calcular la moda. Pero sin embargo, queremos saber la moda porque la moda está en función a la variable. Entonces, la variable, lo que estamos investigando es la resistencia de las baldosas. Entonces, ¿qué es X? X es la resistencia en kilos. Si resisten de 100 a 200 kilos, si resisten de 300 a 400, hasta 700 a 800, ¿no? Entonces, resistencia de baldosas. En kilogramos. Ya, ¿y cuántos son los datos? Esas son las frecuencias. 4, 10, bueno, ya se ha obtenido, ¿no? Los datos. 21. ¿Eh? 9 y 5. Entonces aquí necesitamos, ya podemos sumar. A ver cuántos son el total de unidades observadas. ¿Cuántos son? ¿De qué tamaño es la muestra? Entonces sumen esto, 4 más 10. ¿Cuánto sale? A ver, 14. 5. 100.
100. Entonces tenemos 100. Lo queremos hacer más bonito, entonces lo hagamos así. Hacemos de aquí. Pero está otro color, ¿no? Ahí está. Entonces la tabla queda ya mejor. Bueno, ya entonces dice, la pregunta es calcular la moda sobre la resistencia de las baldosas en un cuadro organizado en intervalos. La pregunta es calcular la moda. ¿Cuál es la moda? Es la pregunta. Entonces lo que tenemos que hacer es ir a la fórmula. Vamos a la fórmula y dice, entonces, en primer lugar, lo que tenemos que identificar es dónde son las mayores repeticiones. A ver. Entre 400 y 500. Exacto. Entonces buscamos el intervalo donde hay mayor frecuencia. Entonces, mayor frecuencia, fíjense aquí 4, 10, 21, 33 es el mayor, 18, ¿ve? Entonces, este es el que es la mayor frecuencia, este. Por lo tanto, en este intervalo es lo que va a estar la moda. Ahí va a estar la moda, entre 400 y 500. Entonces ya hemos identificado la frecuencia de mayor repetición. Entonces con esa frecuencia, con ese intervalo trabajamos de esa frecuencia. Aquí es en el intervalo 1, 2, 3, en el 4, ¿no ve? Si aquí llamamos 1, 2, 3, 4. Entonces hay 5, 6, 7. 7 intervalos de clase. Pero la moda ha caído que va a estar en el intervalo número 4, entre 400 y 500. Entonces vamos aplicando la fórmula. La fórmula dice, bueno, ustedes copien la fórmula y abajito van reemplazando los datos. Límite inferior del intervalo, 400. Entonces vamos ya reemplazando los datos en la fórmula. Sí o sí, el límite inferior va primero. ¿Por qué? Porque en ese intervalo está la moda. Entonces, va a estar entre 400 y 500. Por eso, parte de 400. Límite inferior, 400. Ahora, más, vamos por ahí digamos que vaya. El quebrado. La frecuencia modal. Entonces, la frecuencia donde está la moda, ¿cuánto es? Entonces, la frecuencia, no, mire, la FM es la frecuencia del intervalo modal, es decir, es la frecuencia donde se va a encontrar la moda. Y la frecuencia de M-1 es la frecuencia anterior o premodal. Y la más 1 es la posterior o postmodal. Entonces, ¿la frecuencia modal cuál es? 33. 33. Entonces, estas son las frecuencias, ¿no ve? Esto, aquí ponemos así.
están las frecuencias. No olvidar, ¿no? Entonces, la frecuencia modal, FM, es 33. FM 33, menos la frecuencia anterior, dice, por la premodal. Entonces, ¿cuál sería? 21. 21. Fíjense, 21. Entonces está, aquí lo ir poniendo con esto, ¿no? Entonces, la anterior es esta. Y la posterior o postmodal va a ser esta. Esos son los que nos pide la fórmula. Entonces, dice menos FM menos 1. Entonces, la frecuencia anterior, menos 21. En el numerador solo eso. En el denominador, por fórmula es 2 por 2 veces la frecuencia modal. Entonces, 2 por 33. Por 33. Menos la frecuencia anterior. La frecuencia anterior. Pues ya hemos visto que la anterior es 21, ¿no? Y menos la frecuencia, o sea, de esta estamos viendo, donde está la moda es la 33. La anterior tiene 21 repeticiones. Y la posterior tiene 18 repeticiones. Entonces se refiere aquí a la postmodal 18. Entonces hasta ahí vamos a llenar los datos. Ahí está. Por la amplitud. Entonces la amplitud es igual a 100, ¿no ve? La amplitud del intervalo. Entonces por 100. Bien, entonces ahora hay que continuar con el cálculo. 400 más 33 menos 21, 2, 12, ¿no? 12. Abajo 2 por 33, 66, ¿no? 21 más 18, como están ambos con menos, podemos sumar. Sería 21 más 18, 38, 39, ¿no? Menos 39 y todo por 100. Eso seguimos resolviendo. Esa es la moda. 400 más 12 por 100, 1200. Una sola vez hagan desaparecer ahí los ceros. 66 menos 39, ¿cuánto sale? 6 menos 9. 27. 27. Ya. Entonces, esa hacen la división y lo que sale habrá que sumar al 400. Me parece que sale 44,44, ¿no? 400 más 44,44. ¿Sale así? Por lo tanto, igual 444 y 4 y 4, ¿no? Coma 44. Resultado. Entonces, el resultado dice que como lo que más se repite, las baldosas,
sobre la resistencia están en ¿qué? En 444,4 kilos. Son las baldosas que pesan entre, o sea, entre 444,4 kilos son las que mayormente son repetidas. Por eso se denomina la moda. Entonces, como ven, la moda también tiene su fórmula para calcular con intervalos. A ver, ahora veamos aquí. ¿Han terminado de copiar? Ya casi. Ya. Entonces la respuesta es que las baldosas que tienen mayor resistencia y que hay en mayor número, que se repiten más en estos datos, son las que resisten hasta 444,44 kilogramos. Pero lo importante es de que tengan claro de que se aplica esa fórmula. Aquí ya no, en esto ya no se necesita la frecuencia acumulada, solamente la frecuencia absoluta, ¿no? Con esa y se hace ya la aplicación de la fórmula. La respuesta sería las baldosas que tienen más resistencia son las que pesan entre 444,44 kilos. Sí. Sí. También. Pero como nos está preguntando sobre la resistencia, no nos hagamos problema en eso, pero como nos está preguntando sobre la resistencia, significaría que son las baldosas que están en este intervalo de 400 a 500, son las baldosas que resisten esa cantidad de peso. Entonces, y las que tienen mayor frecuencia son 444. Son 440 que tienen mayor resistencia a 444 kilogramos. Muy bien. Pasemos a otra hoja. Bueno. Ya tienen copiado, ¿no? Sí, Inge. Ya. Ahora sí. Pongan como subtítulo cuantiles. De manera general, vamos a expresar estas medidas de precisión o de posición, perdón, medidas de posición con el término de cuantiles. Entonces, otro subtítulo, pongamos por aquí. Cuantiles. Entonces, les digo de que de manera genérica, digamos cuantiles, porque aquí es donde están los cuartiles, los deciles, si queremos hacer de 5, quintiles, si queremos hacer de hasta 100, los centiles o percentiles, pero de manera general, a todos estos se los
menciona con el término de cuantiles. Entonces, definamos. En el caso de la media, definamos, a ver, escriban, cuando se obtiene un valor central, cuando se obtiene un valor central, cuando se divide al conjunto de datos en dos partes iguales, hemos definido como la mediana. Recuerdan, si hemos dicho, por ejemplo, X1, X2, perdón, X4, X5. Y aquí, así, X6. Y digamos X7. X6. X9. Ya. Entonces, la mediana dijimos cuando los datos ordenamos de mayor a menor o de menor a mayor y se divide en dos partes iguales. Entonces, una parte en la parte inferior y la otra parte en la parte superior. Y el dato que queda al centro se denomina mediana. Así. Por lo tanto, este dato queda aquí en el centro. Esa es la mediana. Eso ya hemos visto y hemos practicado y hemos entendido. Por lo tanto, de ese concepto de la mediana, donde encontramos la mediana para la variable X, ¿no ve? De ese concepto de la mediana, es posible definir otros conceptos. Entonces pongamos inciso A. Inciso A. Ahora sí, cuartiles. Cuartiles. ¿Qué se simboliza con la letra Q? Q significa cuartil. Q. Entonces escriba. Se llaman cuartiles a aquellos valores que dividen al conjunto de datos
ordenados. Repito, se llaman cuartiles a aquellos valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Y se representan por primer cuartil, en todos los cuartiles. Ahora aquí haré la división, ya a ver, ¿dónde está mi línea aquí? Aquí vamos a ver de aquí. Que sea de 3 en 3. 1, 2, 3. Ahí. Entonces aquí será un cuartil. Segundo, tercero y cuarto. Entonces, dicho de otra forma, un conjunto de datos que ya estén ordenados se dividen en 4 partes iguales. Entonces aquí será el primer cuartil. Ahí, ¿no? Entonces aquí el primer cuartil. Aquí será el segundo cuartil. Aquí el tercer cuartil. Y aquí el cuarto cuartil. Entonces, el segundo cuartil, cuando calculamos el segundo cuartil, está aquí exactamente en el medio. Entonces, ¿a qué va a ser igual? El cuartil 2, ¿qué va a ser igual? Está justo en la mitad. Cuando es la mitad, ¿qué se llama? Mediana. Mediana. Media. Mediana. Mediana. Entonces, en caso de los cuartiles, el que está al medio es el segundo cuartil, va a ser igual a la mediana. En caso de 10 datos, el quinto cuartil va a ser el quinto decil va a ser igual a la mediana. En caso de 100, el 50 centil va a ser igual a la mediana. Eso, si preguntaríamos, si yo les pregunto, calculen la mediana, de vuelta les digo, calculen en caso del cuartil, ya no es necesario, ya van a saber ustedes que es el mismo. El resultado es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí falta definir, ¿no? Entonces, este va a ser segundo cuartil. Aquí, segundo cuartil. Y Q sub 3 es el tercer cuartil. Tercer cuartil. Y finalmente el cuarto. Pero con fines ya de cálculo, el último cuartil ya no es necesario calcular, porque ya sabemos que es el total. Ya no se calcula el cuarto cuartil. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el primer cuartil, en el primer cuartil hay el 25% de los datos. Aquí tenemos el 25% de los datos. Está dividido en 25% cada cuartil. O sea, aquí
Sumado los 25 anteriores, aquí ya llegará al 50%. Aquí sumado el otro 25, aquí va a llegar al 75%. Y aquí sumado todo y al 100%. Por eso ya el último cuartil no se calcula. Por lo tanto, aquí es donde vemos que este dato central es la mediana. Entonces, ese es el concepto del cuartil. Ahora, inciso B, pongamos. Hay quintiles también, quintiles, pero directamente pasaremos al decil. Deciles. Como su nombre indica, es de 10, ¿no ve? Un conjunto de datos dividido en 10. Y esto lo vamos a abreviar con una letra igual mayúscula de su vida. Eso significa deciles. Entonces, escriban. Son los valores de la variable que dividen a la distribución en 10 partes iguales. En 10 partes iguales. Cada Sí, una en... Sí, disculpe, dijo, son los valores de la variable que dividen. ya son los valores de la variable que dividen a la distribución en 10 partes iguales. Cada una engloba al 10% de datos. Por lo tanto, en total habrán 9 deciles para calcular, ¿no? En total habrán 9 deciles, porque al último ya no se calcula. Entonces aquí dividimos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta aquí nomás. Hasta ahí sería el decil. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el dato central aquí? Vemos. Es este, ¿no? Aquí. En el 5. Por lo tanto, entonces, será, como hemos hecho hace rato, que el cuartil 2 va a ser igual al decil 5 y va a ser igual a la mediana. Entonces, cada uno de estos tiene el 10% de datos. 10% de datos, ¿no? Y en total va a ser ya 100%. Inciso C. Centiles o percentiles. Esto usan mucho los farmacéuticos, los médicos usan esta parte de la estadística. No sabe mucho de número, esa profesión, pero son capos para usar esta parte del percentiles. Interpretan, ¿no? Lo que pasa es que el 90% está, por decir, de las bacterias, el 90% están con tal cosa. Y el resto
que es el 10%, no. Entonces ahí están usando percentiles y ahí. O centiles, percentiles. Ya, centiles o también se llaman percentiles. Y esto lo vamos a simbolizar con la letra de percentil. P. Entonces, como su nombre indica, de un conjunto de datos organizados, organizados de tal manera que van a estar distribuidos por 100 partes iguales. Y cada parte va a equivaler al 1%. 1%. Entonces escriban. Son los valores que dividen a la distribución en 100 partes iguales. Son los valores que dividen a la distribución en 100 partes iguales. Cada una engloba al 1% de los datos. Cada una engloba al 1% de los datos. Punto seguido. En total habrán 99 centiles o percentiles. En total habrán 90. ¿Perdón? 99. 99. En total habrán 99 centiles o percentiles. ¿Puedo volver a repetir, Inge? Disculpe. Ya. Todo de nuevo, ya. Son los valores que dividen a la distribución en 100 partes iguales. Cada una engloba al 1% de los datos. Punto seguido. En total habrán 99 centiles o percentiles. Que es lo mismo, decimos centiles o decimos percentiles. Porque ya el último ya no se calcula. Igual que en el cuartil aquí habrán 3 cuartiles nomás para calcular. En el percentiles habrán 9, ¿qué no deciles? Habrán 9 deciles. Y en los percentiles 99. Por lo tanto, entonces hemos hecho que el segundo cuartil, digamos así, ¿no? Inclusive con esa. Dicho que el segundo cuartil es igual. Quinto decil. Este será igual al 50 percentil, a la mitad. Y que es igual a la mediana. Entonces, si yo les diría a ustedes en datos de percentil, calcular la mediana, me calcula. O al revés, le diré calcular el 50 percentil. Entonces ustedes hacen todo el proceso que van a calcular. Y luego otra pregunta, les digo, calcular la mediana. Si ustedes ya han hecho bien, ¿para qué van a calcular de nuevo si ya saben que el percentil 50 es igual a la mediana? Entonces, por concepto y además por demostración pueden hacer lo mismo.
Bueno, ahí quedaremos porque después ya viene ya las condiciones para hacer y las formulitas, también tiene formulitas para que ya desarrollemos en la clase presencial en la siguiente. Por hoy ahí quedemos porque yo también voy a tener que ir a marcar para la siguiente clase. Bueno.